Yo soy médico y sí, he estado de profesor en la Universidad de La Paz, Sí. en la Facultad de Medicina, en la Universidad de La Paz. Y allá he trabajado creo que mucho tiempo, cerca de 50 años. He estado en La Paz. He estado desde 1952 hasta el 1995, ¿no? Prácticamente 50 años. 50 años. Y entonces yo me he dedicado, bueno, a la neurología, etc. Pero por motivos familiares tuve que venirme acá, ¿no? Mi señora tenía que estar aquí, entonces tuve que dejar la universidad allá. Me vine a vivir y a trabajar aquí. Entonces, me puse a estudiar el problema de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, cuál es el origen del nombre de Tarija, etc. Correcto. ¿No? Y ocurre de que nadie sabe quiénes eran los pueblos originarios de Tarija. Nadie sabe, ¿no? Y entonces, pero me encuentro con un juicio, ¿no? Me encuentro con un juicio que sigue que era encomendero de la provincia de Tarija, que era Juan Ortiz de Zárate, con un señor Cristóbal Barba, que un encomendero de Charcas, ¿no? ¿Por qué era el juicio? Era por la devolución de los indios moyos, ¿no? Que pedía el encomendero de Tarija, ¿no? Juan Ortiz de Zárate, al señor Barba. Y bueno, ¿y dónde estaban esos moyos? Y decía, ¿qué diablos tienen que hacer aquí en moyos? Nosotros nunca, jamás hemos escuchado hablar de moyos. Correcto. Nunca. Yo nunca, ni me he soñado escuchar hablar de moyos, ¿no? Pero cada vez me encontraba lo mismo, reiteradamente hablando sobre los moyos. Hasta que al final me di cuenta de que los moyos eran de Tarija, ¿no? Y cómo desaparecido aquí, pero como si no hubiera rastros, ¿no? Correcto. No hay, nadie sabe nada de eso, nadie. Es como si yo preguntaba, nadie sabía nada, ¿no? Ni los historiadores que habían aquí, por ejemplo, ¿no? El historiador que había entonces era Ávila, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Edgar Ávila, ¿no? El papá ha sido historiador, entonces, bueno, ni ellos tampoco sabían nada. Tiene un misterio total, completo. Y paulatinamente he ido pues dando. Esto ya es el resultado, este es el primer intento, digamos, ¿no? Porque este libro tiene en realidad dos tomos, ¿no? El tomo 1, que es las poblaciones originarias de Tarija, moyos y chacomates. Bueno, entonces, hasta donde pude llegar, esas dos etnias, digamos, eran las que habitaban Tarija. Pero ¿qué pasó con eso? Al final me di cuenta de que lo que había pasado es de que antes de que lleguen los españoles, 70 años antes aproximadamente, llegaron los incas en 1470, 71. Llegó Tupac Yupanqui, o el inca Tupac Yupanqui. Llegó a Tarija. Entonces, ahí
encontró que lo que encontró era, dice, ¿no? Quien relata esto es Betanzos, Juan de Betanzos. Y dice, llegamos a la provincia de los mayos. Y ahí relata cómo el Inca Tupac Yupanqui, bueno, con los ejércitos que tenía, los venció y los sometió. Y desde ese momento ya no se sabe nada más. Se ofreció qué es lo que pasó, ¿no? Y investigando, al final, he ido dando cuenta de que, por ejemplo, la encomienda que recibieron de Tarija y era la encomienda inicialmente se dio una encomienda en 1540 a un señor Francisco de Retamoso, ¿no? De las provincias de Carangas y de Tarija. O sea que fueron los incas que aniquilaron a los moyomoyos. Claro. Sí, no sé cómo aniquilaron. Adelante. El doctor, el investigador de la Antigal, justamente, doctor. Y bueno, estaba contando cómo al final llegó a la conclusión que hay, porque yo digo que lo que me sorprendió es encontrar que aquí en Tarija, encontré como un juicio que está publicado en el segundo tomo de esto. Lo que pasa es que ese libro, yo he hecho, como es el documento, ¿no? Entonces solamente he sacado un número limitado de ejemplares y se ha terminado. Pero lo pueden encontrar ustedes en esta dirección. Tenemos una página web. Entonces, entran aquí y ahí tienen todas las publicaciones que pueden ser útiles. Tenemos, aparte de esto, ahí está el segundo tomo. Ustedes lo pueden hacer imprimir, ¿no? En PDF. Perfecto. Pero es importante el juicio, pero claro, más importante es este libro de aquí. Y ocurre de que entonces lo que pasó es, mire, que los incas vinieron, sometieron aquí a los mayos, no dicen cuántos, ¿no? Algo que me sorprendió, por ejemplo, a mí, es el hecho de que en la encomienda son dos provincias, ¿no? Una de Carangas y otra de Tarija, ¿no? No tenían conexión directa, ¿no? Sino que estaban, aparentemente la provincia de Carangas era una provincia más confiable para los incas, ¿no? Y entonces la pusieron para que pueda vigilar y controlar a la población local, ¿no? Que recién estaba conquistada y que lógicamente las poblaciones así nuevas tendían a rebelarse, y para impedir eso ponían
una población mitimae, ¿no? Mitimaes que venían de que esta provincia de Carancas. Tenía una guarnición aquí a la fortaleza de Esquile, ¿no? Que nosotros hemos descubierto acá. ¿Dónde queda eso? Queda en la bajada de Tolomos al valle, por el Tunal, por ahí. Bueno, entonces, lo sorprendente es de que, por ejemplo, en la provincia de Caracas, ¿no? Se dice, ahí dan el nombre del cacique que había, ¿no? De todo, que dominaba toda la zona, el nombre de los caciques de el nombre de los pueblos que había, ¿no? Y en cada pueblo el nombre del cacique y la cantidad de habitantes que tenía cada pueblo. Entonces el pueblo de Totora, por ejemplo, con tantos habitantes, etc., ¿no? Entonces al final se podía sacar una conclusión de decir, bueno, habían tantos habitantes en esa provincia, ¿no? Pero cuando se llega a la provincia de Tarija, ya la cosa cambia completamente, porque entonces habla y dice, esto será el cacique Isquilla, ¿no? Que era el curacuna general, ¿no? Y habían 15 pueblos, ¿no? Entre los cuales se nombra, por ejemplo, a Chaguaya, Tolomos, a La Mamora, ¿no? Entonces, cosas que existían en ese tiempo. Pero ocurre de que todos esos pueblos ya estaban nombrados, pero no cita solamente la cantidad de casas que había, no cita la cantidad de habitantes, ¿no? Y ya eso a mí me llamó la atención en ese momento, ¿no? Y dije, ¿por qué es esto, no? Pero el problema es de que el registro de los quipucamayos, o de los que quedaban a cargo de la población de Tarija, ya se borraba todo. Estaban aparentemente prohibidos de poder dar ese tipo de información. Entonces, ¿qué población hay? Solamente 10 casas o 20 casas. Chaguaya, por ejemplo, aparece con 100 casas, ¿no? Entonces, hay la fortaleza. Bueno, pero entonces resulta pues apasionante cómo uno puede profundizar eso. Y al final, ¿dónde estaba esa gente, no? ¿Qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es que han sacado de aquí a toda esa gente, se la han llevado, y la tenían ahí en las guarniciones de Mitimae, ¿no? En las guarniciones que habían, porque llevaron no sé cuántos a Salta, otro tanto a Chile, otro tanto al Ecuador, en los ejércitos incas, ¿no? Y a la vuelta del Ecuador se fueron, les dejaron aquí en toda la zona esta de Charcas, y Cochabamba, etc., ¿no? Y Amparaes, toda la región de Amparaes. Entonces estaba lleno de eso. Y al final ocurrió de que la encomienda, por ejemplo, de la provincia de Tarija, se establecieron dos tipos de encomienda, ¿no? Una, las encomiendas por territorio, digamos, que era la provincia de Tarija misma, ¿no? En la cual se establecía la cantidad se establecía solamente el territorio, se decía, bueno, provincia de Tarija, el territorio es ¿no? Todo lo que conocemos. Pero no se daba la cantidad de habitantes, no habían habitantes, todos habían sacado, a todos los sacaron.
lo llevaron a Entonces, doctor, quedaron vacíos las poblaciones, los lugares de Antigal, por ejemplo, Claro, que quedó pero vacío. todos eran casas muchas, sin techo, pero casas muchas. Ahí en Autónomos hay varios pueblos así de casas muchas, sin techo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque bueno, era lo primero que utilizábamos, ¿no? Cuando la casa estaba vacía, pues sacan la madera, Sacan los recursos, Ya. ¿no? las vigas, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, por eso se llaman casas muchas, ¿no? Entonces, y ahí yo ya no puedo, entonces, de todos modos, y, bueno, y el otro, esas nos encomía a ese tipo de encomiendas, porque encomiendas, y las he denominado encomiendas por territorio, ¿no? Sin habitantes. Porque cuando llegaron los propietarios de esas encomiendas, ¿no? Hacia Tarija, llegaron, por ejemplo, Luis de Fuentes. Cuando digo Luis de Fuentes, no encontraba a nadie aquí en Tarija. No había una sola persona que hubiera dicho, no, señor, este terreno que usted está repartiendo es mío, que lo que ocurrió en todas partes, Cochabamba, en esos lugares, ¿no? ¿Y el otro tipo de encomienda cuál era? La encomienda por habitante, Por habitante. ¿no? Entonces repartían y decían 500 indios moyos de Tarija que estaban en otra parte, estaban por Yamparaes, ¿no? En la fortaleza de Doroncota, por ejemplo, Doroncota por Potosí, ¿no? Que entonces en esa fortaleza estaba provista, estaba con indios muy y choromates también, ¿no? Entonces, esa es una encomienda que le dieron a Alonso de Camargo, ¿no? Y, o sea que yo he podido individualizar hasta más de 30 encomiendas de ese tipo, encomiendas por habitante, sin territorio. Esa era gente que estaba en un lugar, pero no tenía casa, no tenía animales, no tenía arados, no tenía nada, no tenía tierra, ¿no? Entonces, eso, por eso el último artículo que está en esta revista que van a ver, yo hablo sobre encomiendas por territorio y encomiendas por habitante, ¿no? Y cómo están, dónde están. O sea que esa ha sido toda la peripecia que me ha conducido a estudiar todo el detalle de todo esto. Sí, este es un estudio realmente monumental, como usted ha dicho. Correcto. Monumental, porque es una cosa que no se la ha hecho en ninguna parte, ¿no? Hemos ido a descubrir las raíces de algo que prácticamente no existía. Esa es la realidad.